Nació en la localidad coruñesa de Noia hace 56 años, licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago, se especializó en cardiología, en el entonces Hospital Clínico Compostelano, y en electrofisiología cardíaca en el Gregorio Marañón, en la capital de España, en Madrid. Después completó su formación como cardiólogo en la Clínica Universitaria de Pamplona, el Hospital Karolinska en Estocolmo y en el de la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos. En 1989, a su regreso a Galicia, comienza a trabajar en el Clínico de Santiago, en donde es jefe de servicio de cardiología desde el año 2007. Además, es catedrático de cardiología de la Universidad de Santiago desde el año 2000 y desde el año pasado presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Don José Ramón González Juanatey, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Un estudio suyo y de dos cardiólogos más del Complejo Hospitalario Universitario Compostelano acaba de ser premiado por el Colegio Americano de Cardiología, el colegio estadounidense, ellos le llaman americano, por lo tanto, antes de nada, enhorabuena por ese éxito. Bueno, gracias, yo creo que es un trabajo de un conjunto de profesionales del servicio de cardiología, es el reflejo de una base de datos continua. Todos los pacientes que ingresan con infarto en el Clínico de Santiago desde hace ya unos años entran, aparte de en la historia clínica habitual, en una base de datos que constituye pues una fuente inagotable para poder investigar nuevas vías, para conocer mejor el riesgo de los pacientes y para poder mejor individualizar el tratamiento. Porque si he entendido bien, don José Ramón, su estudio es un sistema fiable y eficaz, o más fiable y eficaz que los que había, de identificación precoz del infarto de miocardio agudo con riesgo de muerte, ¿no? Sí, es una forma de identificar infartos de bajo, de medio y de más riesgo. Y además es una forma, ha tenido mucho impacto en Estados Unidos porque nosotros comparamos la forma habitual que ellos estratifican el riesgo con una forma más, pudiéramos decir, europea y más propia y europea. Y demostramos que no hay duda, esta forma, el GRACE, es mucho mejor en la estimación del riesgo que la escala TIMI y permite, además de estratificar a los pacientes, conocer mejor cuál es la terapia individual para cada paciente en función de su riesgo, de ahí que haya tenido todo este impacto en Estados Unidos, porque en cierta medida cuestiona la forma que ellos tienen de estratificar el riesgo de los infartos. ¿Pero qué métodos utilizan concretamente? Bueno, esos son para métodos medirlo muy sencillos. Piensa que la fase aguda del infarto es una situación donde uno tiene que tomar decisiones rápidas, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento, porque durante las primeras horas hay mucho riesgo de muerte súbita del paciente y sobre todo conforme pasa el tiempo el músculo se va muriendo y tú tienes que intentar prevenir, abriendo la coronaria, que el músculo se abra. Y nosotros tenemos que conocer cómo diagnosticar al paciente y cómo identificar a aquellos que tienen mucho riesgo o menos riesgo, pero no solo de morirse, sino por ejemplo de sangrar. El sangrado es una complicación muy grave en el infarto durante la fase aguda, porque todo el tratamiento que tú le das es para evitar que la sangre se coagule, antiagregantes y anticoagulantes. En función del riesgo, tú tienes que adaptar el tratamiento anticoagulante y esta forma precisa mejor el riesgo y precisa mejor el tratamiento anticoagulante y evita mejor, reduce el riesgo de una complicación muy grave en el infarto, que es la hemorragia y la hemorragia grave. Lo que decía usted es bien cierto, porque el Colegio Americano considera textualmente que su estudio es una de las contribuciones científicas más relevantes del último año. Sí, bueno, identifica de todo lo publicado en el ámbito de lo cardiovascular, pues las publicaciones que considera tienen mayor impacto, fundamentalmente mayor impacto clínico, es decir, cuyos resultados tienen una traslación ya directa y cambian la forma de diagnosticar o de tratar a los pacientes. Eso es, yo creo que el mérito, y basa de una base de datos asistencial de pacientes del día a día. Creo que hasta ahora, y esta es la base, me imagino, de su estudio, no se había conseguido reducir la mortalidad durante la hospitalización en esos casos de infarto agudo de miocardio, ¿no? No, bueno, el infarto de miocardio, es decir, la cardiología, podríamos decir que es la especialidad de la medicina que más ha avanzado en las 2 o 3 últimas décadas. Piense que hace 30 años el infarto tenía una mortalidad durante el ingreso hospitalario aproximadamente del 30%, y ahora, óptimamente tratado, el infarto debe tener una mortalidad global, hay infartos e infartos, inferior al 5%, inferior al 6%, inferior al 5%. Imagínese. Entonces, ¿por qué no se conseguía bajar de ese 5%?
No se conseguía bajar, al principio no se conseguía bajar del 20, después del 10. Piense que en muchos hospitales, aún en este momento, la mortalidad es del 12, del 10, del 12. Ahora conocemos cómo hay que tratarlos. El reto es trasladar ese óptimo tratamiento al día a día de todos los infartos en el sistema sanitario público y privado, pero también en el sistema sanitario público, que es el mayor logro social de este país, eso no hay ninguna duda, el mayor logro social es la sanidad, pero hay que mantenerla desde la perspectiva de la excelencia asistencial, y no puede ser que haya a veces tantas desigualdades entre centros sanitarios del mismo sistema, y esto dice que con lo que hoy sabemos es posible tener unos resultados en el infarto excepcionales en lo que a mortalidad se refiere. Porque llegar a cero, es decir, a que todos los pacientes que alcancen el hospital sobrevivan, ¿es imposible? Eso es prácticamente imposible. De todas formas, como dice un célebre cardiólogo, en este momento en cardiología casi solo se mueren los maltratados. Y eso es casi una verdad, es decir, si tú tienes un infarto, por ejemplo, un infarto, que es donde más se ha avanzado, te tratan óptimamente, tu probabilidad de morirte es muy baja. Evidentemente, si tienes 80 y tantos años, 90 años, tienes un infarto, se te complica con alguna serie de cosas, el riesgo es el que es. Pero en este momento, los enfermos del corazón óptimamente tratados tienen un pronóstico excelente. Aparte de esos infartados agudos, creo que su sistema permite también identificar a ese otro grupo de personas que tienen riesgo no elevado de muerte, pero que se pueden beneficiar de tratamientos concretos, ¿no? Sí, este sistema permite estratificar el riesgo de todo el gran grupo de pacientes que se llama síndrome coronario agudo, que es infarto, es angina inestable, es infarto con y sin elevación del segmento ST, es decir, es un gran número de pacientes. Piense que la primera causa de muerte en varones en Galicia es el infarto de miocardio, y en España es igual, es decir, que realmente permite estratificar de forma muy precisa. Y lo más importante es que no es solo la estratificación de riesgo, es que permite individualizar de forma más óptima el tratamiento. Y eso sumado, naturalmente, doctor, a la medicina preventiva que está también consiguiendo importantes logros, ¿no? La prevención cardiovascular también podríamos decir que es un área con un desarrollo exponencial. Piense que en el año 2002 se publican los resultados de un estudio que dice que el riesgo de infarto es prevenible en más del 90% de los casos, con medidas relativamente sencillas, es decir, no fumar, evitar el sobrepeso y la obesidad, hacer ejercicio moderado, consumir, hacer ejercicio regular, habitualmente, más de 45 o 50 minutos a un ritmo que le cueste a uno mantener una conversación con quien le acompañe, que es la recomendación de todas las sociedades de cardiología. Consumir fruta, verdura y pescado, 5 porciones de fruta y verdura, que es fácil a lo largo del día, y si eres hipertenso, controlarte la tensión, el colesterol, pues controlártelo. De esa forma es posible prevenir más del 90% del riesgo de infarto, más del 90%. Es una cosa que no se valora realmente lo que eso significa. Es decir, tener un infarto, si uno cambia su estilo de vida, el riesgo es casi como el de tener una enfermedad infecciosa grave, muy pequeño, ¿no? Muy reducido. Su estudio lo han publicado ustedes en la prestigiosa revista de cardiología JACC Intervention, por lo tanto, estará ya sobre la mesa de los despachos de muchos jefes de cardiología para aplicarlos en la clínica después en todos los hospitales del mundo. Como decía usted, han revolucionado el sistema estadounidense. Me imagino que habrá más de uno en ese país que se esté tirando de los pelos. ¿De dónde ha salido este estudio? De unos señores de un sitio que se llama Santiago de Compostela y que nos va a obligar prácticamente a cambiar la metodología. Bueno, primero, este estudio dice que este método es mejor que el que hasta ahora aplicaba. Esto se va a presentar también en una sesión presencial en su reunión en San Francisco, ahora en marzo. Además, al primer firmante, que es un residente de nuestro hospital, un R5, que acaba ahora la especialidad, Sergio Raposeiras, pues le han dado el premio al investigador menor de 40 años que ha hecho una contribución más destacada en ese congreso. Y hombre, nosotros tampoco éramos unos desconocidos en el ámbito de la cardiología. El grupo, sobre todo un cardiólogo de aquí, en síndrome coronario agudo, que se llama EMAD, pues ha publicado en las revistas, y hemos publicado en las revistas de mayor prestigio a nivel internacional, en ese tema en concreto, en cómo estratificar mejor el riesgo
de morirse, de tener otro infarto y de sangrar. Sobre todo a nosotros nos preocupa mucho el riesgo de sangrado en los pacientes con infarto y esto es una contribución más y nosotros pensamos, evidentemente nos gusta mucho nuestra profesión y nos gusta mucho este tema, seguir trabajando para el objetivo de ofrecer una asistencia de excelencia a nuestros pacientes. Emad, que por el nombre me imagino que es de origen árabe, ¿no? Sí, es palestino, hizo la especialidad aquí, tiene una vinculación porque su familia sigue en Palestina, ha estado recientemente, además, por un problema cardiológico de su familia, pero es una persona excepcional, es una persona que tiene un gran método de trabajo, tiene muchas ideas, porque tener bases de datos es lo primero que hay que tener. Si no tienes bases de datos y estudiada bien tu información y bien disponible, ya no puedes hacer nada. Pero después necesitas reflexionar sobre lo que haces y buscar nuevas vías de conocimiento, porque piensa que la investigación es un deber ético de todos los médicos. Tú no puedes pensar que investiguen otros para que yo después lo pueda aplicar a mis enfermos. Sobre todo en los hospitales grandes y en los hospitales universitarios, todos tenemos la obligación de investigar para que otros también puedan incorporar a sus enfermos el fruto de nuestro trabajo. Usted ha realizado además importantes contribuciones en el campo del conocimiento de los mecanismos implicados en la muerte y la supervivencia de las células del corazón. ¿Cuántos años cree que tendremos que esperar para poder ver una regeneración o reconstrucción celular completa de ese órgano? Eso es realmente algo que ya pensábamos que iba a estar aquí, la cardiología regenerativa, el trasplante celular o incluso la nueva vía. Todos los corazones, antes pensábamos que nacíamos con un número de células, de cardiomiocitos, de células contráctiles, y desde que nacíamos todo era perder. Ahora sabemos que hay células madre residentes. Yo estoy convencido que el futuro no va a ser poner células, el futuro va a ser encontrar factores de crecimiento que estimulen a las células madre residentes y puedan regenerar el corazón. Pero recientemente se publicaron en ratones datos. se ha hecho algo parecido, Sí, ¿no? En ratones hay un trabajo espectacular de hace 2 años que decelularizan completamente el corazón. Eso es lo que yo he visto. Con un detergente. ¿En Cataluña puede ser? No, eso se ha hecho en Madrid. En Estados Unidos. En Madrid hay un grupo, el grupo del Marañón, que está trabajando en este ámbito, pero la primera publicación fue de un grupo americano de hace unos años. Decelularizan todo el corazón, le colocan, queda la matriz, que es como el andamiaje de fibrosis, le ponen células madre y las células, fíjate tú, que en el medio local son capaces de identificar unas que se van a formar válvulas, otras a formar coronarias y regenerarían de nuevo un corazón que vuelve a latir. Están tan sumamente especializadas. Bueno, no tanto, porque tú pones unas células madre, tiene que haber algún factor local que le dice unas vayan a diferenciarse a músculo, otras a arteria coronaria, otras a válvula. Es un mundo fascinante. Se especializan, entonces. Exactamente, partiendo de una célula madre, unas van a un sitio y otras en otro, pero yo creo que vamos a tardar un poco en tenerlo disponible para aplicabilidad práctica. Pero eso se hizo ya con un ratón y es ciencia ficción, ¿no, doctor? Sin duda, es ciencia ficción. Parece difícil de creer. Sí, sí. Aunque vivimos en una época en la que a uno, pues como hemos visto un soldado norteamericano herido en Irak en días pasados, le implantaron los brazos de un fallecido pasado un año de haber tenido el accidente. Sí, sí, realmente hay cosas en medicina y en cardiología, pues como le decía, es el área de la medicina. ¿Quién te iba a decir que te podían implantar una válvula perfectamente funcionante en el corazón mediante un cateterismo? ¿O quién sin abrir, vamos. Claro, es decir, a través de un cateterismo, pinchándote la arteria. ¿O quién te iba a decir que ahora hay desfibriladores que cuando tú te mueres te pegan una descarga y van metidos en tu piel y están incorporados? Perfectamente. O aparatos que hacen que tu corazón, o muy pronto, eso sí que va a ser muy pronto, vamos a disponer de un corazón mecánico del tamaño menos de un móvil, que va a poder implantarse y que va a tener una autonomía y que va a ayudar. La mitad del trabajo lo va a hacer tu corazón, que estará enfermo, y la otra mitad, por lo menos, o 3/4 partes, lo hará ese corazón mecánico, que en este momento ya está casi miniaturizado. Es decir, el avance tecnológico y la aplicación en cardiología ha superado muchas veces las expectativas. En la medicina regenerativa pensábamos que iba a ir un poco más rápido, ¿no? Y aún así vamos bien. Bueno, hay problemas. Poner células solas no funciona, todas se mueren, como las dejes ahí en un corazón enfermo. Hay que hacer algo más. Por ahora no sabemos qué es lo que más hay que hacer, pero ponerlas solas no funciona.
Otra de sus principales aportaciones se produjo en el terreno, en el campo de la investigación clínico-epidemiológica, en patologías cardiovasculares en atención primaria, ¿no? Lograron ustedes convertir, por cierto, al Grupo Barbanza en una referencia internacional. Sin duda, el Grupo Barbanza en este momento podríamos decir que es un grupo formado por unos 40, 50 médicos de atención primaria del área de la Barbanza. Es el grupo de medicina de atención primaria que más contribuciones en el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares ha hecho a nivel europeo. ¿Pero por qué el Barbanza? ¿Tenían ustedes ahí un campo, me imagino que por número de pacientes, para investigar también después un número de casos importante, ¿no? Y por convencimiento y dedicación de los profesionales del área del Barbanza. Hay profesionales de esa área muy motivados, que motivan a sus compañeros y que tienen seguimiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares que han obtenido resultados realmente importantes en el ámbito. Es la implicación de los profesionales. Lo mejor del sistema sanitario son los profesionales y la implicación que los profesionales siempre hemos tenido en el sistema por una razón, porque el sistema sanitario público siempre nos ha permitido incorporar la innovación, lo nuevo. Esperemos que esto siga siendo, porque eso es lo más motivante para el profesional. A mí, hombre, me preocupa lo que me pagan, pero lo que más me preocupa es que lo nuevo lo pueda incorporar a los pacientes, y esto espero, y todos las sociedades científicas y nosotros también vamos a luchar para que el sistema siga ofreciendo medicina excelente a nuestros pacientes. Para poder seguir avanzando. Bueno, sobre todo para poder trasladar a pacientes, con independencia de su nivel socioeconómico, de su procedencia social, lo mejor de la medicina. Como decíamos antes, el sistema sanitario público es el mayor logro social, tanto en cuanto permita tratar a los pacientes con la medicina, con la mejor medicina de hoy, de forma universal, un acceso relativamente que sea universal y con independencia básicamente gratuito, del ¿no? procedimiento. Gratuito nunca es gratuito, pero uno tiene Por eso le digo básicamente. Sí, pero uno tiene que saber dónde gasta el dinero en este momento. En la sanidad hay muchas áreas que se pierde el dinero. Consultas repetidas, pruebas que no sirven de nada, Aún se puede ajustar mucho, ¿no? Por supuesto. Uno de los capítulos en los que se ha mejorado muchísimo en los últimos años es en el de la lucha contra el rechazo de los órganos trasplantados. También se ha avanzado notablemente en el tratamiento en sí, ¿no? Por ejemplo, las personas que toman Sintrom pueden tomar ya pastillas. Sí, claro, bueno, en vez de pincharse. En el rechazo se ha avanzado mucho. El problema de los trasplantes ahora es el número de donantes. Al reducirse los accidentes tráficos se han reducido los donantes, pero el trasplante es una solución no solo en cardiología, sino en muchos ámbitos. El futuro ahí va a ser crear tejidos biocompatibles a través de una matriz con células. Eso sí que va a estar relativamente próximo. Crear trocitos de corazón o trocitos de diferentes órganos. Y respecto a lo que comenta de nuevos tratamientos, sin duda los nuevos anticoagulantes, que en algunos casos son mejores que el Sintrom, en el sentido de que son más seguros, más eficaces, sobre todo en pacientes que llevan mal el control de Sintrom, ha sido también un gran avance en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. El año que viene Santiago se va a convertir además en la capital española de la cardiología, vamos, que celebran aquí en la capital gallega el Congreso de la Sociedad Nacional, que están preparando ya, creo, ¿no? ¿Cómo será esa cita? ¿Por dónde van a ir los tiros de las ponencias? Bueno, ¿Por estos temas que hemos citado? Sí, el Congreso Español de Cardiología, que en este caso es español latinoamericano, porque acuden muchos cardiólogos de Latinoamérica, cardiólogos europeos. Es una cita bastante reconocida, vienen muchos profesionales. Los tiros van a ir hacia donde se mueva la cardiología en lo que queda de año. Este año va a ser en Valencia, en octubre, y en el 2004, en octubre, será en Santiago. 2014. 2014 será en Santiago. Irá por estas nuevas modalidades de tratamiento del infarto, el tema de los nuevos dispositivos, pero va a haber un apartado especial que va a abrirse en ese congreso, que va a ser las modalidades de gestión del sistema sanitario que los profesionales creemos más adecuadas para el área cardiovascular. Cómo nosotros creemos que se deben gestionar los recursos en el área cardiovascular, porque es un tema crítico en este momento. ¿Es consciente usted, doctor Juanatey o González Juanatey, de que tiene usted uno de los mejores currículos en cardiología de España? Hay muchos cardiólogos, es decir, a mí me gusta mucho mi profesión, me dedico a ello, me gusta, nunca lo he vivido como una carga el trabajo.
debo reconocer que me gusta, por tanto no tiene excesivo mérito. Pero por medio están los galardones, ¿no? Ha recibido el Sir Rothman en 2009 de la Sociedad Española de Medicina Interna, o el de Cardiólogo Español del Año en 2001, por citar solamente algunos de sus premios. Es decir, vuelvo a repetir que es un poco el reflejo quizás de lo que me gusta a mi profesión, de que de verdad estoy comprometido sobre todo a nivel asistencial, también docente e investigador, y en España el nivel de la cardiología. Nadie debe ir a buscar cardiología a otro sitio porque la cardiología de España está al nivel de cualquier otro lugar, y yo creo que ese es el reflejo de una generación, o de mi generación, y quizás de la generación que me ha precedido, de poner a la cardiología española en uno de los lugares o un lugar puntero a nivel internacional. Decía usted compromiso con la investigación, con la docencia también, con la medicina práctica, y compromiso como persona, porque usted es de los que predican con el ejemplo. Además de haber sido un destacadísimo tenista, ha sido usted campeón gallego absoluto de tenis, corre actualmente, es decir, que hace usted eso que decía antes del ejercicio físico, que es uno de los factores para evitar el infarto de miocardio, ¿no? Bueno, debo reconocer que el ejercicio me gusta mucho, es una parte fundamental, ha sido muy importante para mí en una etapa de mi vida, me ayudó mucho desde un punto de vista económico, de relación con personas. Mi situación en la cardiología en algún sitio, sobre todo fuera de aquí, cambió radicalmente cuando la gente sabía que jugaba al tenis. Me ayudó mucho el tenis y le estoy muy agradecido. ¿Pero en qué sentido lo dice? Bueno, yo recuerdo en Estados Unidos, yo solo estaba miraba. Hacía hemodinámica y lo único que podía hacer es mirar hasta que el responsable de hemodinámica de ese hospital un día me dijo que yo jugaba al tenis. Yo dije que sí, que jugaba al tenis. Bueno, desde ese día que yo jugué con él, por supuesto, él echó a su entrenador, a partir de entonces solo jugaba conmigo, y yo pasé de ver a hacer. Recuerdo que me dijo, tú si juegas conmigo, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, mira, en vez de estar mirando todo el día sin poder tocar a un enfermo, que yo pueda hacer cateterismos. Y me dice el tío, no te preocupes, tú vas a hacer las angioplastias que quieras si a partir de las 6 de la tarde juegas al tenis conmigo. Y eso para mí fue muy importante. El tenis me ayudó mucho y yo creo que es una buena recomendación hacer un deporte. El tenis tiene su parte positiva y su parte negativa. Un deporte individual yo creo que tiene unas partes positivas, importantes, pero cualquier deporte durante una época de la vida es algo fundamental, pero es más fundamental cuando uno se hace mayor. Cuando uno es joven aún puede tirar, pero cuando uno se hace mayor, como no haga deporte, su calidad de vida cae de forma dramática y sus expectativas de vida también. Y si aún por encima disfrutas, como es mi caso, haciendo deporte, qué mejor. Por tanto, yo tengo un compañero que también es médico, que se llama Manolo Calviño, que es mi mayor soporte y que realmente gracias a él he podido volver y en este momento estoy totalmente enganchado con esto de correr cada día. Pero el haber sido tan luchador en la pista como era usted, porque usted era como David Ferrer a la gallega, ¿le ha ayudado también a la hora de estudiar, de avanzar en su materia, en cardiología? Bueno, esas son características de la personalidad que sin duda influyen en todos los ámbitos. Yo sí que me reconozco que si estoy convencido de algo, voy a intentar poner casi todos los medios para que suceda. Vamos, que lo va a conseguir seguro. No se crea, no he conseguido todo lo que he querido, pero sí que voy a poner los medios, eso le garantizo. Si hay que estudiar, si hay que trabajar, si hay que dedicarse, lo voy a hacer, eso lo tengo claro. También es cierto que no me planteo muchas cosas, me planteo algunas cosas. En este momento me planteo, sobre todo a nivel profesional, intentar que en Santiago, ahora con mi posición en la Sociedad Española de Cardiología, que la cardiología a nivel español tenga el reflejo internacional que se merece, pero lo más importante, que los enfermos en España del corazón reciban la medicina cardiovascular, en el sistema público fundamentalmente de hoy, donde esté moviéndose la medicina. La última, hacía usted referencia hace un momento a sus pinitos, a sus primeros pasos en una unidad de hemodinámica. ¿Es de recibo que un hospital como el Hospital Lucus Augusti, el Hospital de Lugo, tan moderno, no tenga hemodinámica? Ya sé que están en vías de solucionarlo, pero no parece de recibo, ¿no? La va a tener, por lo tanto la va a tener. Ya está aprobado la apertura de una unidad de hemodinámica en el Hospital de Lugo, como hay una unidad de hemodinámica en el Hospital de Orense. Aquí solo quiero decir una cosa. Las unidades de hemodinámica en sitios como Orense y Lugo, en Santiago, en Coruña y Vigo, nadie lo discute, pero en Orense y Lugo
es una realidad que va a ser además autónoma, y cuanto más tiempo se tarde en que sea, y que sea autónoma para la mejor atención de los enfermos, eso será a costa, a veces, de una atención más deficiente a los ciudadanos gallegos del interior. Pero la apertura de esta unidad en Lugo, con la que ya está en Orense, va a equilibrar de forma justa y absolutamente, yo creo que perfectamente justificable, la apertura de esta unidad de hemodinámica en Lugo. Pues doctor José Ramón González Juanatey, gracias por haber estado con nosotros, muchísimo éxito con sus estudios y con la cardiología en general, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Nada, muchas gracias a vosotros. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita aquí de lunes a jueves en nuestro programa de entrevistas de Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30, para hablar con personajes como el doctor González Juanatey. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.